Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre los pasos básicos para hacer el diseño y sistemas de control de procesos de lazo simple. Hablando un poco de historia, el sistema de control por retroalimentación tuvo su primera aplicación para el control de velocidad de la máquina de vapor hace aproximadamente 200 años y durante los últimos 70 años ha tenido un avance tecnológico que la ha posicionado como el principal sistema de control a nivel industrial. Para iniciar con el control de un proceso, pues debemos conocer el proceso. En este caso, queremos controlar la concentración de oxígeno al interior de una caldera. Esta se controla por medio de la regularización de un flujo de gas que entra a la misma. ¿Cómo debe ser la acción en falla de esta válvula? Debe ser cerrada en falla. ¿Por qué? Por el término seguridad. En caso de que se nos apague el ventilador de aire, pues debemos buscar que no ingrese más gas a la caldera. Tenemos un sensor transmisor, tenemos un controlador, tenemos un transductor. Entonces, ¿cómo será la acción de ese controlador? Si se nos disminuye la concentración de oxígeno al interior de la caldera, pues debemos cerrar el flujo. Es decir, tenemos un decremento en la acción del controlador. De esta manera tenemos que la acción del controlador es de manera directa. Tenemos una válvula cerrada en falla, que son los dos primeros parámetros que como ingenieros químicos o ingenieros de selección de un sistema de control debemos dar. Entonces ya sabemos que es controlador de acción directa y válvula cerrada en falla. Siguiente, llevamos ese proceso, lo modelamos matemáticamente y lo llevamos a un diagrama de bloques. Entonces, ¿qué tenemos en el diagrama de bloques? Tenemos las dos corrientes que afectan la concentración de oxígeno. En este caso es el FG, que es el flujo de gas, el FA, que es el flujo de aire. Y tenemos igualmente, como vemos en la pantalla, el lazo de control compuesto por un sensor transmisor, un controlador, un transductor, la válvula como elemento final de control y tenemos el ingreso del set point. Esa KSP corresponde a la ganancia, que es para pasar de una señal de porcentaje en oxígeno a miliamperios. Seguido, pues, por la álgebra de diagrama de bloques, vamos a calcular cómo son las funciones de transferencia con respecto a cada una de las variables de entrada. Entonces, ya sea el set point, el flujo de aire y el flujo de gas. Como podemos observar, si hacemos ese cálculo, las tres funciones de transferencia tienen algo en común, que es el denominador. A ese denominador se le conoce como ecuación característica de lazo. Ahora, pues con esa ecuación característica de lazo, vimos que están compuestas por ciertas funciones de transferencia. Vamos a analizar cuáles son. La primera es el KSP, la ganancia, por así decirlo, del set point. Entonces, aquí es igual. ¿Cómo es la salida? En miliamperios, la entrada es en porcentaje de oxígeno. Entonces, vamos a obtener 0,16 miliamperios por porcentaje de oxígeno. Tenemos seguido la función de transferencia de primer orden para un sensor. Comúnmente esos sensores son de ganancia pura. En caso de que sean de ganancia pura, será igual a la K del set point. Tenemos la K para el transductor, que tenemos una señal de salida neumática y una señal de entrada eléctrica. Entonces tenemos 0,75 psi sobre miliamperios. Tenemos la función de transferencia, puesto que estamos viendo concentración de oxígeno, será un controlador tipo PID. Tenemos la función de la válvula, la función que regula el proceso por medio del FG y la que regula el proceso por medio del flujo de aire. Entonces, considerado de primer orden. Entonces, con esto, pues tenemos las tres funciones principales, por así decirlo, del proceso. Pues será la del controlador. Ya dijimos que era un controlador de tipo PID. Entonces tenemos la parte proporcional, la parte integrativa y la parte derivativa, con lo que buscamos que sea proporcional al error, llevar el error a cero y adelantarnos al error. Tenemos una función para la válvula de primer orden con una K de válvula. Esta K será positiva, puesto que es cerrada en falla. Tenemos para el proceso, asumimos uno de primer orden. Puede ser que al ser el modelo matemático nos den orden superiores, pero pues en este caso vamos a asumir uno de primer orden y demás. Ya con la función de transferencia, tanto de cada uno de las que son de ganancia pura o de los que tienen una función de transferencia más elaborada, pues vamos a mirar cómo es la respuesta de ese lazo de control cerrado en estado estacionario. Entonces, ¿qué significa que estemos en estado estacionario? Que cada una de esas funciones de transferencia estará evaluada en S igual a 0. Entonces, si vamos a mirar cómo es la función de transferencia que nos relaciona la salida, es decir, la concentración de oxígeno con respecto al flujo de gas, pues la vemos en pantalla. La función de transferencia la vamos a evaluar en S igual a 0. Pero como tenemos un controlador tipo PID que nos lleva el error a 0, entonces al analizarlo vemos de que esa función evaluada en 0 tiende al infinito. Si reemplazamos ese infinito en nuestra
respuesta del lazo cerrado en estado estacionario, obtenemos que la diferencia de la concentración de salida con respecto a la diferencia o variación del flujo de entrada sería igual a cero. Es decir, no existe ninguna variación, no habría un error. Pero cuando asumimos un controlador proporcional, pues ya no tenemos ese error que nos adelanta o que nos lo lleva a cero, únicamente tenemos un error proporcional. Es de recordar que cuando tenemos controladores de acción directa, lo que hacen es que el error cambia, ya no es igual a la señal de referencia menos lo que midió, sino al contrario, lo que midió menos la señal de referencia. Eso hace que cambien algunos términos. Lo que va a convertir al final es que la K del controlador sea positiva para poder hacer una sintonización correcta de la misma. Al hacer este cambio, logramos que pase de una ganancia negativa a una ganancia positiva. Si hacemos los cálculos, obtenemos que el error de nuestro proceso en un cambio constante de flujo de gas será inversamente proporcional a la ganancia del controlador. Es decir, que si esa ganancia aumenta, nuestro error disminuye. Entonces, de esta manera, pues determinamos el error que vamos a presentar en un sistema de control cuando el controlador pasa a ser de tipo proporcional. Vemos de que ya no es cero, sino que ahora sí tiene un valor. Pues ahora es tu turno de que calcules el error en el sistema de control con respecto al set point para un controlador proporcional. Entonces va a ser de la misma manera, hay que asumir lo mismo para el controlador, el cambio en el error y demás. Espero que este video haya sido de tu ayuda y que puedas aprender un poco más sobre cómo hacer el diseño básico de un sistema de control, de qué elementos se compone y demás. Nos vemos en una próxima oportunidad.